Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 4, los sentidos 2. La capacidad para sentir estímulo es vital para la supervivencia humana. Por ejemplo, la pérdida del olfato puede hacernos inhalar un gas tóxico o la pérdida de la audición evita que reconozcamos el ruido de un automóvil. Por tanto, si no podemos sentir el ambiente y hacer los ajustes necesarios, sería imposible sobrevivir en nuestro medio. El sentido de la audición. El órgano del sentido de la audición es el oído. Para oír los sonidos son captados por el pabellón de la oreja, luego pasan al conducto auditivo externo y llegan al tímpano. Cuando éste vibra, mueve la cadena de huesecillos que lleva la vibración hasta el caracol y dentro del caracol las vibraciones se transforman en impulsos nerviosos que son transmitidos al cerebro por los nervios auditivos. Las partes del oído son oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo. El oído medio está conformado por el tímpano y la cadena de huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo. El oído interno está conformado por el caracol, el nervio auditivo y los canales semicirculares. Ahora bien, el oído externo es por donde recibimos los sonidos. Se encuentra formado por la oreja, conocido también como el pabellón auditivo, la cual está cubierta de pelos y cera. El oído medio está dentro de la cavidad excavada en los huesos del cráneo. En el oído medio se encuentra el tímpano, que está conectado a 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. El estribo es el huesecillo más pequeño del cuerpo humano. El oído interno está formado en 2 partes, una estructura en forma de caracol y los canales semicirculares. El caracol contiene líquido. Dentro del caracol hay células que captan las vibraciones y las convierten en señales que se envían por el nervio acústico al cerebro. El cerebro interpreta estas señales y tú puedes escuchar el sonido. Los conductos semicirculares no participan en la audición. Están relacionados con el equilibrio. Están llenos de líquido y envían información de nuestra posición al cerebro. El sentido del gusto. El órgano del sentido del gusto es la lengua. El gusto, como el olfato, es un sentido químico. Sin embargo, es mucho más simple que el olfato, ya que solamente se distinguen 5 gustos primarios: el agrio, el dulce, el amargo, el salado y el umami. El sabor umami es recientemente introducido por un científico japonés que se describe como delicioso o sabroso. El sentido del gusto nos permite reconocer sabores a través de las papilas gustativas y que se agrupan para captar diversos sabores. Como vemos en la imagen, el dulce se capta en la punta de la lengua, el salado en los laterales, el agrio en los laterales izquierdo y derecho y el agrio en el centro de la lengua. Hablemos ahora del olfato. El sentido del olfato, su órgano es la nariz. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. El ser humano es capaz de detectar 10.000 olores diferentes con la intervención del cerebro. Es nuestro sentido más sensible y hace que, por ejemplo, un bebé pueda reconocer a su madre. Sin embargo, no dependemos de este sentido para buscar alimento, hallar pareja o protegernos del enemigo, como lo hace la mayoría de los animales. El órgano del olfato es la nariz y presenta las siguientes partes: las fosas nasales, que son conductos por donde ingresa el aire de nuestro cuerpo. Están protegidos por los pelos nasales que evitan que el polvo o cuerpos extraños ingresen a la nariz y los dañen. La pituitaria amarilla, que es una membrana que posee células con cilios que se encargan de percibir los olores y enviar la sensación al cerebro a través del nervio olfatorio. Los olores que se desprenden de los cuerpos aromáticos impresionan a las células de la mucosa. ¿Cómo cuidamos a los sentidos?
Cuidado del sentido del oído. Limpia los oídos con hisopos especiales, jamás con palitos o lápices, porque pueden perforar la membrana del tímpano y dejarnos sordos para siempre. Evita los ruidos fuertes, pues también pueden romper el tímpano. Lava tus orejas todos los días para evitar infecciones al oído. Acude inmediatamente al médico otorrinolaringólogo si sientes algún malestar o dolor en el oído. Cuidado del sentido del gusto. Debes comer los alimentos a una temperatura normal, ni muy fríos ni muy calientes. Los alimentos deben tener pocos condimentos o sustancias irritantes como el ají. Debes evitar introducir objetos cortantes o puntiagudos en la boca. No lleves los dedos sucios a la boca porque pueden transportar microbios. Mantén la boca limpia, cepíllate los dientes al levantarte y al acostarse y después de cada comida. Podemos contestar ahora algunas preguntas de completación. El sentido de la audición tiene como el órgano al o a el oído, se responde, y este presenta tres secciones formales por el oído externo, oído medio y el oído interno. La número 2 dice, la lengua puede captar 5 sabores básicos. ¿Cuáles son? Agrio, amargo, dulce, salado y el umami. La número 3 dice, el oído medio está formado por el tímpano y está conectado a 3 huesecillos que son el martillo, yunque y estribo. La número 4 dice, las papilas gustativas captan los sabores, es la respuesta, y la pituitaria amarilla capta los olores. Seguimos practicando y la siguiente lectura se refiere al otorrinolaringólogo. Es el médico conocido también como otorrino. Es especialista en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del oído, nariz y boca. Dado que estos órganos están muy vinculados entre sí, fácilmente quedan comprometidos en un mismo proceso. Y es por eso que todos son estudiados por la misma especialidad. A manera de ejercicio, o hazte las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que cuando una persona se resfría se le tapan los oídos? ¿Por qué crees que nuestros sentidos están vinculados? ¿En qué época del año crees que el otorrinolaringólogo recibe más pacientes? ¿Y por qué será? El oído capta los sonidos a través de ondas sonoras. Estas son captadas o recepcionadas por el pabellón auricular. Vamos a completar ahora el siguiente recorrido. Comenzamos entonces con el conducto auditivo, después tímpano, 3 al martillo, yunque y estribo, que es la cadena de huesecillos, luego pasa al caracol y por último al nervio auditivo. Respondemos ahora las preguntas propuestas. La número dice, es el sentido con el cual percibimos los aromas. El sentido es el olfato. La número 2 dice, en el oído externo encontramos, es la opción B, pabellón auricular. La número 3 es el huesecillo más pequeño del oído, es la opción C, el estribo. Número 4, el tímpano se ubica en él, es la opción D, oído medio. Número 5, el caracol se encuentra en la opción C, oído interno. Número 6, las ondas sonoras llegan hasta el tímpano y lo hacen, es la opción C, vibrar. Número 7, el nervio auditivo lleva la información hacia, es la opción C, el cerebro. La número 8, el quinto sabor identificado, es la opción D, umami. El número 9, las ondas sonoras son captadas por, es la opción D, el pabellón auricular. Y la número 10, las papilas gustativas son, es la opción C, el gusto. Te dejo entonces con la tarea para la casa y
respondes las preguntas de la ficha. Hasta la próxima clase.